respecto a su estructura, composición, en la preparación o cocción. Podemos ver que la textura juega la mezcla de dos fases. Esto quiere decir que de las tres fases que conocemos como líquido, sólido y gaseoso, que son los más abundantes, solo intervienen dos fases, líquido sólido o gaseoso intercalados. Vemos que tiene que tener una fase dispersa. Esta es la sustancia o el soluto que se va a mezclar o a distribuir. El medio de dispersión de la sustancia en la cual se dispersa o está distribuido el soluto. Depende, según el tipo de dispersión y el tipo de soluto coloide que tengamos, el tipo de dispersión. Hay un tipo de dispersión. Tenemos sólido y gas que van a dar aerosoles, como los tenemos, el sólido líquido, el sólido subsólido, como el puré o cerveza, el sólido sólido tenemos gaviries coloreados, sólido gas a nieves o nubes, líquido líquido a una emulsión, como aderezos, mayonesa o tortillas, líquido sólido a los geles, como gelatinas, líquidas y gas, tienen olores, líquido y sólido, que van a geles, gases y líquidos que dan espumas, y gases y sólidos tenemos a panaderías o lagos. Bueno, tenemos a cuatro tipos: sustancias, coloides, emulsiones y suspensiones. Estas son partes de mezclas de dos fases. Entonces vamos a explicar los coloides. El coloide es una mezcla entre partículas de tamaño no tan pequeño como las sustancias, ni tan grandes como las suspensiones, son muy intermedias, y en estas podemos ver un fenómeno, el efecto Tyndall. Este efecto trata de las suspensiones de partículas coloidales, como estas son de tamaño intermedio, dispersan la luz que les llega. Por lo tanto, se observa la trayectoria de la luz en el recorrido del sistema. Como un ejemplo de en agua pura, se ven los mismos rayos de la luz, y en agua con partículas coloidales vemos la dispersión. Ejemplos de esto en la cocina está la gelatina. La gelatina es una proteína. Tiene proteínas de muchos populares como el carbonilo y la inulina. Y estos forman enlaces hidrógenos con el agua, que también tienen grupos polares. Esta gelatina, como sabemos, al calentarse en agua caliente, va a formar algo llamado sol, y al enfriarse vemos que forma una gel. Esta gelatina tiene una presentación, lo cual consiste en que si aún no coagula la gelatina y yo le agrego un líquido, como alcohol por ejemplo, esta se va a coagular y no se va a formar. O también tiene un fenómeno llamado dismiresis. Esta consiste en que crea un líquido, entonces la gel se contrae al enfriarse o al hacer cosas con ella y expulsa un agua. Esto es un caso de tipo de medio que elimina el medio dispersor. Y en un caso de tipo de anulación de la dispersión de partículas tenemos la leche, en la cual las partículas tienen celas de caseína, que la proteína de la leche se mantiene diferente de su carga negativa. Pero la leche al tener un cambio en las líneas geográficas por la fermentación de azúcares, este ácido va a neutralizar las caseínas con su carga positiva, lo cual hace que las mecelas de la caseína
dividir en grasas y líquidos y toca mezclarlas para agregarlas a las ensaladas. Pero en el caso de la mayoría de las mantequillas, como son industriales, podemos ver que la tienen un emulsificante hace que estas se formen cremosas. La mantequilla es una emulsificación de aceite en agua. ¿Por qué? Porque tenemos que vertir el aceite lentamente en la solución de yema de huevo y vinagre para que estas yemas, este líquido, cubra las partículas llamadas micelas del aceite. Tengo que una velocidad intermedia porque al hacerlo muy rápido las partículas son muy grandes y se van a intentar liberarse y van a volver a separarse. No es fácil. Por lo tanto, necesitamos de un emulsificante que es la destina a la yema del huevo. Este tiene un extremo hidrofílico que es atraído por el agua y otro extremo el aceite. Esto lo que hace es que mantenga uno de estos dos líquidos y se junte para hacer la emulsificación. Aquí tenemos la unión. Estas son las lecinas. Adentro guardan el aceite y están en un medio acuoso. Tenemos la mantequilla, que esta es una función inversa. ¿Por qué? Porque el agua es la que está en aceite o en un medio acuoso. Vemos que pequeñas gotas de agua están dispersas en una fase continua de grasa. En esta parte del capítulo vamos a hablar de la energía y las reacciones químicas detrás del sabor y color de los alimentos. Nosotros en la mesa comúnmente encontramos los alimentos y nos basamos que son comestibles a base de color, aroma, sabor o incluso la textura de este. Pero detrás de esta hay una reacción química. En esta parte vamos a ver cómo la físico-química explica estos procesos energéticos, los cuales siguen actuando incluso después de la que se cocinamos. La físico-química y la energía. ¿Qué es la energía? La capacidad de producir cambios en los alimentos, los experimentos. Lo experimentamos, lo visualizamos con el color, el sabor y el olor que tienen los alimentos. Encontramos dos tipos, las exotérmicas, las cuales liberan energía, y las endotérmicas, que absorben energía. La cocina es un laboratorio termodinámico. Cuando un alimento cambia de color o libera vapor, este genera un aroma, es porque está intercambiando su energía. La fisicoquímica estudia el flujo de energía, lo que llamamos entalpía en laboratorios o incluso el calor de reacción. Las reacciones de Maillard, vamos a hablar del dorado del pan, en la carne, que también lo podemos visualizar. Se compone de 4 fases. La primera es la condensación inicial, el cual el grupo carbonilo del azúcar reacciona con el grupo amino del aminoácido proteína formando la base de chip o la glucosilamina, la cual en la siguiente fase, que es la transposición, estas glucosilaminas son inestables y se reordenan a lo que podemos llamar el reordenamiento de Amador. La degradación de los productos de transposición, dependiendo del pH, la temperatura y la actividad de agua. Entonces, tenemos el último, que es la polimerización de información de color. Los compuestos intermedios se polimerizan generando melanoidinas, que son los pigmentos marrones o de estructura compleja, los cuales son responsables del color dorado que miramos en los alimentos cocidos. Cuando doramos el pan o la carne, los azúcares y las proteínas reaccionan entre sí en presencia de calor. Este proceso es conocido como la reacción de Maillard. Transforma la energía térmica en calor y aroma, lo cual es en esta reacción, pues los alimentos serían pálidos o sin sabor. La canalización de energía y dulzura. En
Este paso necesita proteínas solo de calor intenso de mayor a 160 grados Celsius. El azúcar se deshidrata y polimeriza a color dorado y obtiene un sabor intenso, como conocemos cuando calentamos el azúcar, se vuelve literalmente carameloso. La endotérmica absorbe la energía del entorno. Entonces, la sacarosa se descompone por el efecto del calor, el azúcar absorbe energía, pierde agua y se reorganiza químicamente, generando un compuesto aromático. Esta es la reacción del olor a caramelo y el calor a ámbar que lo caracteriza. ¿Por qué cambian el color los alimentos con el aire? No sé si han notado que, por ejemplo, cuando muerde una manzana o la corta, esta literalmente se da un color marrón. Pues esto se llama oxidación, que es la reacción que sostiene con el oxígeno. Cuando la manzana se oscurece haciendo la oxidación de los fenoles. En la mantequilla o aceite se llama oxidación líquida. La oxidación es una pérdida de electrones. En la cocina se manifiesta como ese cambio de color o sabor cuando los alimentos se ponen en el aire. A veces es deseable, como en el café tostado, y otras veces es una degradación, como cuando actúan las frutas como manzana. Los aromas química volátil. Cuando cocinamos un huevo, le damos un recipiente sellado y lo destapamos. Este genera un olor putrefacto, por decirlo así, o de mal gusto. Esto se debe a que los compuestos volátiles se liberan con el calor. El ajo y la cebolla, cuando se corta, los sulfuros y tiroides generan reacciones enzimáticas. En el huevo cocido, como ya les dije, pero esto se debe al sulfuro de hidrógeno que se genera a través de este vapor que queda después de estar cocinado el huevo. En el café o pan son aldehídos y tiracinas aromáticas, pero eso se genera tanto un olor como más al gusto. Los olores que sentimos provienen de las moléculas volátiles. Cuando una cebolla o cocinamos un huevo, liberamos compuestos de azúcar que reaccionan con el aire. Por eso la cocina huele, es químicamente gaseosa en acción. Termodinámica en acción. ¿Cuáles son los factores que se controlan las reacciones? La temperatura, el tiempo, la humedad y la presencia de catalizadores, tal cual como lo experimentamos en los laboratorios. A través del tiempo que se genera o el calor que se genera, que se da la energía, obtenemos reacciones más rápidas, y esto no pasa en la cocina. Que, por ejemplo, en la termodinámica nos enseña que tiene que haber un punto de equilibrio. Si cocinamos mucho tiempo o mucha temperatura, esta se quema, se tosta, como está en la imagen. Entonces tiene que haber un punto intermedio en el cual el color, el sabor y el olor sean agradables para nosotros comensales en los alimentos. Entonces es controlar más que toda la velocidad y la extensión de las reacciones. Y pues, como las he hecho, le da cierto tipo de sabor, color y textura final de un alimento. Yo hablaré sobre el color en los alimentos. En los alimentos, el color proviene principalmente de pigmentos naturales, que son la clorofila, los carotenoides, antocianinas y antoxantinas. Los carotenoides son los que dan el color amarillo, naranja y rojo. Amarillo en la mazorca, naranja en la zanahoria y rojo en el tomate. La clorofila solo se
Las antocianinas dan el color morado, rojo y colores muy vivos. Las antocianinas dan los colores rojos y morados de las frutas como el betabel, la cebolla morada y cambian de color dependiendo el pH. Si el medio es ácido se vuelven en un color rojo y si es básico se vuelve un color azul o verdoso. Por último, las antocianinas. Estas son las que producen los colores blancos o cremosos del arroz, de la coliflor o de la cebolla normal. Y estas también cambian con el pH. En general, todos los pigmentos se pueden modificar con el calor, el pH y la forma de cocción. Por eso es que el color de los alimentos puede variar. Ahora hablaré sobre el sabor de los alimentos, hablaré un poco del olfato y del sabor. Ambos sentidos funcionan como laboratorios químicos. El olfato influye directamente en la percepción del sabor. Y un dato curioso es que el olfato puede distinguir cerca de 10.000 olores diferentes. Sigmund de Meyer en el siglo XIX estipuló 9 tipos de olores: el etéreo, aromático, fragante, ambrosiano, aliáceo, enzimático, caprílico, repulsivo y fétido. Y creo que Henderson ya por el siglo XX lo redujeron a 4 tipos de olores: al fragante dulce, al ácido amargo, al enzimático o quemado y al caprílico. Bueno, ahora voy a explicar sobre el congelamiento espontáneo de la Coca-Cola y para eso voy a utilizar esta gráfica, donde en el eje vertical, en el eje Y, se encuentra la presión y en el eje horizontal la temperatura dada en grados Celsius. Este gráfico muestra las tres fases, líquido, sólido y gas, de la Coca-Cola. Cuando una bebida como la Coca-Cola está muy fría, puede estar por debajo de los 0 grados Celsius, pero aún así está líquida, porque la presión que está dentro de la botella es muy alta debido al gas que contiene. Entonces, al momento de abrir la botella, la presión baja bruscamente, que es lo que se ve en esta parte del diagrama. O sea, el líquido cruza la frontera de equilibrio pasando de estado líquido a sólido de manera repentina. Por eso es que a veces cuando abrimos una Coca-Cola muy fría, puede pasar que se congele como espontáneamente. Ahora voy a explicarles esta gráfica bastante sencilla sobre la densidad de agua versus la temperatura. En el eje Y está dado por las densidades en unidades de gramos sobre centímetros. Y en el eje X está dado